Yo sé que Dios es mi Señor y conozco lo que a Él le agrada. Entonces, vamos a continuar con Romanos. ¿Qué les parece? Sí. Muy bien. Sí. Pues bien, es bien interesante esta clase que vamos a tener el día de hoy. Y yo la he titulado La pasión de Pablo. Porque de verdad aquí hay muchísima pasión, hay muchísimo que extraer. Y tenemos que hablar de Pablo porque él es quien escribe esta carta a los romanos. Aun cuando él todavía no había viajado a Roma, él prepara esta carta. Pero para nosotros hay un antes y un después con Pablo. Como todos ustedes conocieron en la Biblia, en el libro de Hechos, hay un Saulo de Tarso. Híjole, me emociona mucho porque ¿quién de ustedes ha visto en la misma película que el protagonista es el bueno y el malo de la película? Difícil, ¿no? Era versátil. Era versátil. Entonces, hay algunos detalles que me gustaría comentarles antes de que pasemos ya de lleno al libro de los Romanos, donde, híjole, hay unos datos bien interesantes. Primero, esta carta se escribe más o menos en el año 53 después de Cristo. Y para mí es muchísimo tiempo. O sea, son 53 años después de que se suponía que tendría que haber tenido una continuidad inmediata por parte de todos sus discípulos. Después de esos 53 años, viene toda la conversión de Pablo o de Saulo de Tarso y hacer cosas interesantes. Les voy a leer algunas cosillas. En Hechos 9, en el versículo 1, dice que Saulo estaba ansioso por matar a los seguidores de Cristo. Y esto es algo que también a mí me gusta mucho aterrizar las cosas a nuestra vida diaria, ¿no? Porque no se trataba por ejemplo, en estas semanas hemos escuchado que una persona que mató y descuartizó a una señorita en el Estado de México, y se hizo toda una revolución por eso, se cerró el periférico, hicieron una gran, pues un gran escándalo, llamó toda la atención de todos nosotros, las noticias, las redes sociales, hubo caos por todas partes. Entonces, imagínense a una persona que es su comisión y su placer matar a todo el cristianismo. O sea, él estaba realmente enfocado, pero apasionado en acabar con todo el cristianismo. Y entonces, dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que estuviera bien visto e incluso permitido, pues por todos por toda la iglesia, ¿no? Judía en ese momento, ¿no? Que él decía que les pedía cartas de autorización para ir a Damasco, por ejemplo, y acabar con todo el cristianismo. Ahora, otro dato que está muy interesante es, él tuvo que ir desde Jerusalén hasta Damasco y recorrer más de 240 kilómetros, ¿no? Y él pretendía traerlos de regreso encadenados para después pues acabar con ellos, encarcelarlos o matarlos, ¿no? Entonces, son datos crudísimos que hoy decimos, bueno, 200 kilómetros, 240 kilómetros, como de aquí a dónde será, como antes de Veracruz, ¿no? Sí, como a la mitad de Acapulco. Pero ustedes podrían imaginarse él a caballo, pero las otras personas pues caminando y encadenadas y en todas esas zonas completamente áridas de desierto, ¿no? Entonces, a mí me digo, bueno, está bien que uno tenga un trabajo y que le paguen por eso, pero él lo disfrutaba definitivamente, ¿no? Entonces, eso lo convierte no en una persona tal vez mala de corazón, pero él estaba muy comprometido con pues no sé si llamarlo ministerio, ¿no? Pero pues, estaba realmente su trabajo, ¿no? Entonces, wow, dice, su intención era llevar hombres y mujeres a Jerusalén encadenados. Y su pasión era acabar contra todo el que creyera en Jesucristo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué pasa en este momento? Ahí me gustaría hacer una pausa, que tú estás hablando de que recorrió más de 240 kilómetros. Y algo que si lo ponemos en la actualidad y nosotros tuviéramos esa misma convicción
y ese mismo amor ahora por nuestro Señor Jesucristo, no nos pesaría recorrer 50 kilómetros, ¿no? Para venir a la iglesia, por ejemplo. Así es. Y en no coche. tendríamos que buscar ni siquiera un caballo, porque tienes 20,000 formas de venir. Sí. Entonces es bien importante eso que estás diciendo, porque debería de ser nuestra prioridad para todos nosotros, ¿no? Este es un gran ejemplo de lo que nosotros deberíamos de hacer hoy en día. Claro. Exactamente, pues es justamente lo que hoy vamos a aprender, es cómo podemos llegar a nosotros a tener esa pasión, ¿no? O sea, en este sentido, en esta parte de la Biblia, se ocupa toda su fortaleza, su carácter, su nacionalidad, todas las características que tenía Saulo en un aspecto negativo. Pero después eso mismo se transforma y se convierte en uno de los precursores más importantes que tenía la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya se saben un poco la historia, para los que no se la sepan, se las vamos a contar muy brevemente. Él tiene un encuentro directamente con Jesús, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, 53 años después viene Jesús, después de que él ya había resucitado y había subido al cielo, y viene a enfrentarlo directamente, o sea, persona a persona. Cuando Saulo lo enfrenta en ese momento, dice la Biblia que cae en el suelo y en ese momento ya estaba ciego, ¿no? Son de las cosas que evidentemente a él como persona pues lo llegaron a impactar, ¿no? Así estuvo 3 días sin comer y sin tomar agua y bueno, pues emprende un viaje a Damasco, ¿no? Pero aquí hay una cita que les voy a leer que dice, Jesús dice, Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes y también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir en mi nombre. O sea, también es impactante esa cita, ¿no? O sea, yo te voy a mostrar, ahora sí que yo te voy a poner en tu lugar. Hay unas partes en la Biblia que si lo dice, lo para en seco y le dice, yo te voy a mostrar cuánto vas a sufrir en mi nombre y cuánto estoy dispuesto a que tú de aquí en adelante me sirvas. ¿Qué podríamos tomar de esto? A ver, si quieren ustedes participar también. Imagínense que esto empezara o llegara a ocurrir en nuestra vida. O sea, ¿en qué momento nosotros podríamos tener un llamado de tal manera? A veces son muy sutiles, a veces te invita, ven a iglesia, congrégate, etcétera, ¿no? Y como lo decíamos hace rato, Dulce, a veces somos un poco light, ¿no? Porque en todo te damos a elegir, te damos a escoger, que tú vengas, que ores, que te entregues. Pero en este caso, y con este personaje en particular, lo hizo de tal manera tan radical que no vino en un sueño, no le mandó ángeles, vino personalmente y en persona a acabar con eso, ¿no? Entonces, bueno, la historia continúa. Él llega en manos de Ananías, ¿cierto? Así es. Y bueno, entonces es cuando él llega y Ananías pone sus ojos sobre él y entonces Pablo, ahora ya no Saulo, sino ahora Pablo recuerda la vista. Las manos, ¿no? Las manos, pero sobre sus ojos. ¿Qué dije? Sus ojos. Ah, bueno. Pero no es que no podía poner las manos, sino puso los ojos antes. ¿Y cómo es? Entonces, pues bueno, les voy a leer una parte que también creo que es muy importante de Hechos, del capítulo 9 al 18. Si lo quieren empezar a leer en sus Biblias, porque ya saben que todos tenemos ahí alguna versión diferente, pero dice, Saulo se quedó unos días con los creyentes y enseguida es 9:18, Hechos 9:18. Ahorita ya pasamos a Romanos. Sí. ¿Sí? Dice, Saulo se quedó unos días con los creyentes y enseguida comenzó a predicar sobre Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Aquí también tengo algo que quisiera compartir con ustedes. El texto dice, y enseguida. ¿Qué entendemos por y enseguida? Pues inmediatamente. Un momento, sí. O sea, fíjense cómo sucede esto. Él recibe la presencia de Dios
también hay una parte donde dice que recibe el Espíritu de Dios y enseguida, o sea, acto seguido, él ya está predicando en las sinagogas el mensaje de Dios. Ahora aquí es una invitación interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, que es una de las preguntas que quiero compartir con ustedes, cuánto tiempo llevamos de conocer la palabra de Dios? ¿Quién quiere participar? Más o menos. Bueno, vamos a pensarlo, lo vamos a responder en nuestra imaginación. ¿Qué les parece? ¿Ok? Pero tengo algo que nos debe de retar a esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva usted de conocer la palabra? Esa es la primera. La segunda, ¿cuánto tiempo le ha llevado comenzar a predicar en el nombre de Jesús? ¿Sabes? La tercera, ¿estaría usted dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús? Aquí es algo también bien interesante. Él estaba encausado en un proyecto y en ese momento prácticamente se quita la túnica y todo lo que tenía y se pone a seguir a Jesús. ¿Cierto? Cierto. Ok. La cuarta es, ¿estaría usted dispuesto a ser buscado para que lo maten solamente por seguir predicando el nombre de Jesús? Yo creo que algo importante ahí, creo que una de las preguntas importantes que hiciste ahí es, la segunda dice, ¿cuánto tiempo te ha llevado llevar a compartir la palabra, ¿no? En este caso. Sí. Digo, no lo dice así, pero a eso Así se es. refiere. Y a mí me llama la atención algo. Yo digo, bueno, nosotros somos bien curiosos, ¿no? Y sobre todo cuando vamos empezando y vamos aprendiendo, de pronto estamos esperando que alguien nos enseñe años, ¿no? Porque es que yo no sé esto, es que yo no sé, y nos agarran los miedos. Y ahí dice, digo, ahí nunca dice, en la palabra nunca dice que a Saulo, ahora Pablo, le hayan dado instrucción de lo que Jesús era, ¿no? O sea, él simplemente con lo poco que vivió, con la experiencia que vivió, ¡pum! Dijo, bueno, pues si antes quería eso, ahora quiero otra cosa, y ahí te va, ¿no? Y ahí te va, y ahí te va, y ahí te va. Y empezó a compartirlo. Entonces yo creo que para todos y para los que van iniciando y no tienen como todo este conocimiento amplio de la palabra, tenemos una mínima que podemos compartir a todos, que es la salvación con él, nuestro Señor Jesús. Y con eso, ya, hicimos mucho. Y por supuesto, para eso estamos aquí en la iglesia, ¿no? Para seguir apoyando. Así es. Sí. Él tal vez al principio no tenía mucho que decir, después escribe la carta a los romanos, que ahorita vamos a revisar. Pero algo que es bien interesante es, de verdad, dice, él era verdaderamente el Hijo de Dios. O sea, a quien yo estuve persiguiendo, a quien yo quería acabar todo su ministerio, toda su iglesia, me retracto, perdón. Y por eso, obviamente, a él le costó mucho trabajo, porque dice, ¿cómo era posible? O sea, incluso lo mandaban a que se reuniera con los demás discípulos, decían, no, ¿por qué? O sea, si él era el que estaba matando a todos los cristianos, ¿cómo ahora me lo trae? Yo no lo dejaba entrar a mi casa, no, la verdad. ¿No? Porque imagínense que ahorita viene, toca la puerta y viene con la metralleta y nos mata a todos, ¿no? Entonces, digo, no exactamente, pero él poco tenía que decir y él atestiguaba y decía, él es realmente el Hijo de Dios. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Hasta antes de que llegara Pablo, dice la Biblia que se había hecho poco por parte de los discípulos, o sea, los discípulos no habían expandido tanto la palabra de Dios, solamente habían hecho algunas cosas en estos 53 años, por eso lo repito tanto, porque fue demasiado tiempo y no habían querido tanto salir a los otros pueblos, solamente habían hecho algunas cosas en Jerusalén, exactamente, o sea, alrededor. Sí. Y bueno, Pablo logra difundir el evangelio en todo el Imperio Romano, ¿no? Que eso es brutal. Recordarán que las civilizaciones lograban abarcar varios, no solamente era Roma, Italia, lo que conocemos ahora, sino que si ya se había expandido por todo el Medio Oriente, algunas partes de África, Asia, algo de Europa. Entonces, todo eso era considerado ya el Imperio Romano. Y él lo logró hacer. Aparte que, bueno, aquí digo, no sé, valdría la pena preguntarse, antes de que Pablo llegara a comenzar a predicar el evangelio,
los otros discípulos, por ejemplo, solamente evangelizaban judíos. Porque Pablo fue llamado a los gentiles. Y más adelante, en una de las cartas, podemos ver que inclusive Pedro y Pablo entran en conflicto, ¿no? Por el tema de seguir, ¿no? Digamos, los preceptos de la ley para la salvación y temas así, en donde Pablo al final, creo que es la carta de Gálatas, creo que es Gálatas, donde Pablo al final vuelve a dar toda una doctrina, ¿no? Sobre que la salvación no es por obras, sino es por fe en Jesucristo, porque si no, pues Jesucristo vino a morir en vano, pues no. Entonces es algo también que habría nada más que resalta, o sea, que en esos 53 años, como bien dice Luis, el evangelio únicamente se predicaba en Jerusalén y a los judíos. Sí. ¿Pero por qué era eso? No sé. ¿Por qué se predicaba nada más a los judíos? ¿Y por qué los judíos estaban empecinados únicamente en que ellos tenían el mensaje de Dios? Recuerden que el Nuevo Testamento nos va a explicar el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos va a preparar para el Nuevo Testamento. Es algo muy interesante porque en el Antiguo Testamento encontramos las bases. Por eso les hablaba de Abraham. Por eso iniciamos con las bases que es Abraham. Los judíos son los descendientes de Abraham. ¿Para quién fue la promesa? Pues originalmente para Abraham. ¿Se acuerdan de los pactos de sangre y eso? Bueno, en donde si tú haces un pacto con una persona, toda su descendencia y tu descendencia están obligados a cumplir con ese pacto. Bueno, ellos entendían eso. Entonces decían, si tenemos un pacto con Dios desde nuestro padre Abraham, toda nuestra descendencia está obligada a cumplir el pacto con Dios. Y Dios está obligado, que obligado no es como de, bueno, es esa fuerza, pero ellos lo ven como la palabra separada, obligado. O sea, yo estoy ligado a Dios, Dios está enlazado o ligado a nosotros. Y entonces ellos dicen, esto es juego cerrado. Es nuestra familia y Dios. Y de ahí viene el problema con los árabes. Sí, pero aquí hay un detalle, que es el problema de Medio Oriente. Ese es el problema de Medio Oriente, todavía hasta la fecha, en donde vino un hijo y Dios prometió que iba a estar con toda la descendencia de Abraham. Y hay un hijo de Abraham que se llama Ismael, que no es el hijo de la promesa, pero es el primogénito en realidad de Abraham. Y entonces dicen los árabes, pues si nosotros venimos de ahí, Israel estás equivocado. Es de nosotros de donde viene y es a quien nos va a prosperar. Israel dice, es a nosotros. Los árabes dicen, es a nosotros. Pero ¿a quién va a prosperar? Hay división de todas maneras. Por eso hay división. Porque tú eres el hijo de la sirviente, tú eres descendiente del hijo de la sirviente, yo soy descendiente de la mamá, de la esposa correcta, ¿no? Yo soy de la casa grande, tú eres de la casa chica. Es que uno es de la promesa y el otro fue el hijo por tus fuerzas. La pregunta aquí sería, ¿Dios con cuál de los dos estaba obligado? Sí, porque los pactos son con toda la descendencia. Con Isaac, ¿no? No, pues si son con toda la descendencia, Sí, ¿su descendencia son los dos? Exactamente, son los dos. Claro. ¿Por dónde hay tanto dinero hoy en día? Porque de hecho los árabes ahorita son los ricos. Los árabes no son pobres, ¿eh? Sí, no. No, para nada. Allá nuestros bochos, que tenemos aquí 5 bochos, allá tienen carros, entonces, wow. O sea, yo sí veo la mano de Dios sobre su vida. Sí. Dios responde. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? En donde entra Pablo, donde dice, a ver, espérame tantito. Ya no hay más judío, ni griego, ni gentil. Todos somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, tú tienes acceso a las mismas bendiciones que ellos tienen el acceso. Porque Jesucristo nos abre las puertas a todos. Por eso le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué en él? Porque todas esas promesas, Jesucristo nos abre el camino a todos y eso es lo que pelea Pablo. Eso es lo que viene Pablo a pelear. Ahora, yo siendo judío y pudiendo decir juego cerrado, ¿no les pasó que llegaban con sus amigos, iban a jugar y no, pues ya no caben más, juego cerrado, ¿no? Pues así quiere el judío, pero ese se abre, por eso se abre a los gentiles. Por eso el judío peleaba tanto, no, espérame. ¿Cuándo se sorprenden? Cuando en Hechos vemos que los gentiles reciben el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y con Pedro, ¿no? También. Y con Pedro, entonces, sí, entonces, de hecho, aquí viene la parte súper interesante, porque es cuando se pelea Pedro y Pablo. Pero no es nuestro tema, después platicaremos de esa. Luego, platicaremos el chisme de esa bronca.
¿No eran los sigamos. Picapiedra? No, esos eran otros. Pues justamente, eso es lo que son las primeras acciones que tiene que hacer Pablo, ¿no? Que empezar a convencer a los judíos de que también los gentiles tenían acceso a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y después, otra cosa que es también muy interesante, también tenía que convencer a los gentiles de que se creyeran que ellos tenían acceso a la fe, ¿no? Que son así todo un reto, exactamente. Entonces tenía que pelear contra los dos, o sea, para hacerlos creer. Y eso es lo típico que vivimos también, ¿no? O sea, nuestro amado pastor nos dice siempre, Dios te perdona, no te está juzgando, no sé qué, no sé tanto. Y nosotros, porque somos pecadores y cometemos errores, siempre estamos, no, es que no lo merezco, es que yo no sé qué. Y nos sentimos culpables, y es lo mismo que estaba haciendo Pablo en su tiempo, ¿no? Él convenciéndote, tú, gentil, sí tienes esta bendición. Y nosotros que somos gentiles no queremos la bendición de Dios porque no la creemos, ¿no? Y ni pichamos, ni cachamos, ni dejamos batear. Porque ni quiero yo recibir la bendición porque no me siento justo, pero tampoco quiero que perdones a él porque él tampoco es justo. Anda, ajá. O sea, ni lo perdones a él, ni ¿no ves esas personas? No, júzgalo fuerte. Te hizo eso, yo, y a mí me hace la mitad y yo ya me lo hubiera puesto pinto. ¿No? Como si fuéramos justos. Entonces, ni lo perdones a él, o sea, ni camines en el perdón, ni queremos que lo perdonen a él, ni soy digno de recibir perdón. Y entonces, en ese momento yo les preguntaría, ¿dónde quedó la obra de Jesucristo? En donde nos dice, yo perdono a todos. Entonces, realmente Romanos, que vamos a entrar a esa parte, está muy fuerte, vamos a entrar a la parte del perdón, está gruesísimo, nos tiene que llevar a eso, a entender que nada de que no pichas, ni cachas, ni dejas bater. Aprendes a perdonarte y aprendes a perdonar y aprendes que Dios te perdona y entonces sabes que fluye en todas las direcciones el amor y el perdón. Pero vamos a llegar a esa parte después. Adelante. Sí. Pues bueno, aquí viene ya la reflexión, ¿no? Entonces tenemos al malo y al bueno de la película en el mismo personaje. Dice que la palabra que Dios usó a Pablo al máximo. O sea, rescató su carácter, sus dones, sus conocimientos. Dice la palabra que él se expresaba muy bien, incluso a nivel de un abogado, ¿no? De tal manera que todos esos recursos que él los tenía, los usaba para poder presentar el evangelio de Jesús y que eso, pues, se tomara como cierto, porque no era un tipo que nada más se levantara a alegar, sino que tenía todos los argumentos de un abogado para presentar estas cosas. Entonces, pues bueno, aquí dice, hay una pregunta también que se las vamos a dejar de tarea, que dice, ¿usted estaría dispuesto a que Dios haga lo mismo con usted? O sea, ¿en qué momento vamos a permitir que Dios nos use de esta manera? O sea, cuando invitamos al Espíritu Santo a que more en nosotros y realmente decir, yo me entrego, voy a dejar de pensar todo lo que hoy es mi vida y me voy a entregar a ti. A nosotros nos pasa y lo decimos abiertamente, ¿no? Tenemos un tracking de vida donde ya nos levantamos y lo que primero que pensamos es en arreglarnos, en el trabajo, ¿no? ¿Qué nos vamos a poner? Ya empezamos a responder correos, mensajes y estamos tan metidos en nuestra vida diaria que poco espacio le dejamos a Dios a que actúe con nosotros. Y perdón, no es lo mismo ir en el coche o en algunos momentos ir orando, a que tú tengas realmente una relación con tu Padre, con Jesús en lo íntimo, como nos lo han enseñado, y pedirle que venga y que haga sus cambios. No lo creemos, nosotros estamos ahorita como los gentiles, no terminamos de creer, que es lo que decía Janina, ¿no? Y si no lo creemos, entonces, pues estamos lejos de eso. Entonces, la invitación, antes de pasar ya a la carta de los romanos, es, de verdad, demos cuenta que Saulo se había convertido en el asesino más despiadado, y entonces tiene un encuentro con Jesús y en ese momento cambia su vida y se dedica a predicar. Pero volvemos a lo mismo. Deja toda su investidura, deja su trabajo, sus ingresos, seguramente tenía familia, ¿no? Deja todo y en ese momento se dispone. Por eso resaltaba tanto la palabra enseguida
Él se pone a predicar. Y esa es la invitación con cada uno de nosotros, que nos sirva esta pasión que tenía, que después se convierte en algo positivo para todos nosotros. ¿En qué momento nosotros podíamos sentir esa pasión de decir, ya no voy a perder el tiempo? Yo hablaba hace unas semanas de la urgencia que tiene que nosotros salgamos a predicar el mensaje. O sea, tal vez muchos de nosotros no tengamos toda la doctrina necesaria y para pararnos enfrente de un nuevo creyente y mostrarle las escrituras y decirle, mira, es que aquí dice en Mateo, etcétera. Pero algo que desde nuestra trinchera podemos hacer es decirle, Dios te ama. Y lo puedes ver hoy con mi vida. Y no puedes dejar pasar tanto tiempo. Porque entonces, ¿dónde está el primer lugar que le estamos dando a Dios? Si nosotros que hoy estamos haciendo la función de los gentiles, no tomamos como cierto esto, las cosas no van a cambiar. Por eso preguntaba hace tiempo, yo tengo pues tranquilamente como 25 años de haber recibido por primera vez la palabra. Y hoy todavía estamos negociando esa parte, ¿no? ¿Cuánto tiempo le voy a dar al trabajo y cuánto tiempo le voy a dar a Dios? ¿Cuánto tiempo le voy a dar a mi descanso y a mi comodidad? ¿Y cuánto tiempo le voy a dar a Dios? No nos apasiona todavía. Y esa es la invitación. Se van a dar cuenta para todos, los que nos gusta el americano o el fútbol, ¿no? Cuando venga el mundial, ¿no? Vamos a estar comprando playeras y nos vamos a pintar la cara, ¿no? Y nos vamos a reunir con amigos y vamos a comprar las botanas y todo eso, porque hay un evento que sí amerita que nosotros nos reunamos y que gritemos y, no, ese árbitro, y mira otra vez, no me infló. Esa pasión es la que necesitamos hoy. Para que hoy que estamos enfrente de una persona, a lo mejor esa persona lo hemos platicado muchas veces, ¿no? No va a tener una Biblia enfrente. Necesita que alguien se lo explique y a lo mejor tú eres esa Biblia que esa persona necesita. Y hoy nos estamos llenando porque cada vez que estamos enfrente de una persona y sabemos que no es creyente o que no se está congregando, estamos, le digo, no le digo, radical, ¿no? Brutalmente radical, siéntate conmigo y vamos a platicar. Yo creo en esto. Te invito a que tú lo creas. Te invito a que te reúnas, que empieces a estudiar, pero con pasión, sin llegar a ser el clásico religioso que llega y te pone la Biblia en la mesa y te dice, aquí dice que si no te vas a ir al infierno. No, con mucho amor, pero con mucho interés. Hoy tenemos dentro de nuestros congregantes a mucha gente que hemos invitado. Ahí está por ahí Blanquita que nos está escuchando, está Juan Carlos, está Norma, está mucha gente que nosotros hemos invitado, pero así poquito a poquito, ¿no? Para que no se vaya a molestar, para que no le vaya a incomodar lo que yo le estoy diciendo. No, tenemos que tener una fe y un convencimiento con tanta pasión como lo tenía Pablo. Y ese es el mensaje. Amén. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nada? Sí, que debemos de tener esa fuerza. El detalle aquí es que, no sé si se dan cuenta, pero ustedes preguntan, ¿cuántos dejarían todo para seguir a Cristo? Y yo veo mucha gente que dicen, sí, amén. Y pareciera que estamos completamente convencidos. ¿Dejarías todo para seguir a Cristo? Sí, yo dejaría todo para seguir a Cristo. Qué bueno, ¿quién puede llegar 20 minutos a orar? Y ya no pueden dejar 20 minutos porque, ¿ay, a orar? Pensé que me ibas a decir algo más difícil, ¿no? Sí, claro, es que justamente es eso, ¿no? O sea, yo creo que una cosa no está peleada con la otra. O sea, creo que es bonito dedicarse 100% al ministerio, ¿no? Pero a lo mejor, pues bueno, hoy en día y más por el ritmo de vida, por la situación económica, por X y Y, pues muchos de los que estamos aquí, pues nos vamos a la necesidad de trabajar, ¿no? Para generar dinero. Y yo a veces creo que una cosa no está peleada con la otra. O sea, yo creo que podemos seguir realizando nuestras actividades, podemos seguir trabajando, podemos seguir descansando, podemos seguir disfrutando a nuestra familia, pero como bien dices tú ahorita, ¿no? O sea, cuando Dios nos pide sacrificar algo, o sea, en eso poquito estamos dispuestos. O sea, por ejemplo, reunirnos a la oración, el tomar la clase, el venir a la iglesia, el levantarte inclusive cuando Dios te llama a levantarte y tú decís, híjole, pues muy temprano y mi tiempo de descanso. Yo creo que en esos pequeños
en esas pequeñas acciones que Dios nos llama a que le obedezcamos y no lo podemos hacer, es ahí donde se hace la pregunta, ¿dejarías todo? O sea, yo no me quiero ir a un tema radical en donde sí, todo va y no, suelto mi trabajo y todo mi tiempo, 100%. No, yo siento que Dios es tan amoroso que no está peleando una cosa con la otra y podemos tener todo en un perfecto equilibrio, pero cuando Dios te llama más allá, o sea, cuando Dios te llama, levántate una hora más temprano a buscarme, a leer mi palabra, vamos a hacer un servicio de oración, ¿no? Despréndete de tus recursos, o sea, si das tu diezmo y de repente Dios te llama a que des una ofrenda extra o a que apoyes a cierta persona o que des algo extra para Él, es ahí donde debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a? ¿No? Entonces, creo yo que sí hay que reflexionar bastante y creo que las cosas más importantes en donde debemos de darle lugar a Dios es nuestro tiempo y nuestro dinero. Entonces, ahí es donde vamos a darle en realidad la prioridad. Es lo que la gente más tiene que aprender a dar, el tiempo y el dinero, porque es lo más difícil. Digo, no, yo no le estoy pidiendo su dinero a nadie, o sea, de entrada. Si no, no se vaya a malentender, ya empezó con los diezmos y ya pensamos que nunca lo iba a hacer, pero ahí va. Porque aprender a desprendernos de nuestro tiempo, de nuestro dinero es lo más valioso que podemos entregar. ¿Por qué? El dinero, no, a ver. Somos finitos, nuestros minutos en esta tierra están contados. Entonces, lo más valioso que tenemos es el tiempo, porque es con lo que nosotros vemos a nuestra familia, es con lo que trabajamos, es con lo que descansamos, y se va a acabar, y cuando se acaba, pues, si lo pudiste aprovechar bien, ya lo hiciste, si no, pues ya te arruinaste, ¿no? Entonces, a veces nos olvida que es tan importante el tiempo, que Dios dice, bueno, mientras estás en la tierra, ¿me puedes dar un poco del tiempo de toda la vida que yo te di? Ahora, es tan importante el tiempo que nos pagan con dinero por ese tiempo. O sea, el tiempo y el dinero es algo que aprender. Si se aprenden a desprender del tiempo y del dinero, van a aprenderse a desprender de muchas otras cosas. Dice la palabra de Dios que en tu delicia tiene que estar en tu Señor y que si tú te deleitas en Él te va a cumplir las peticiones de tu corazón. Pero ¿cómo puedes deleitarte en Él? ¿Cómo puedes decir que te entregas a Él si no puedes entregar algo tan básico? Si te cuesta trabajo dar tu diezmo porque el pastor se va a hacer millonario, bueno, pues entonces tú dedícale a Dios ese dinero. A ver, Señor, ¿qué está haciendo falta en la iglesia? ¿Qué le está haciendo falta? Vámonos a algo más simple. De tu familia. ¿Cuánta gente necesita de Cristo y están batallando económicamente y no tienen una Biblia? ¿Por qué no les compras una Biblia? ¿Por qué no les regalas un pie de tu diezmo? Le compras un pie y le dices, mira, Dios te ama. Cuando tú haces algo en nombre de Dios, estás ministrando. Y eso es el amor de Dios. Imagínate que tú hicieras eso y no te estoy pidiendo ya el dinero para mí. El vecino que está enfrente, cómprale un pastel, no me des el diezmo, no me des la ofrenda, cómprale un pastel al vecino y llévaselo en una caja y dile, vecino, sentí dártelo. Esto te lo manda Dios porque te ama. Es una forma sencilla de decirte que Cristo te ama. Y a los 8 días agarras el otro diezmo y le compras una Biblia. Y a los 8 días agarra el diezmo, compra galletitas y café, invítala a tu casa. Eso es entregarse. Pero nos cuesta tanto trabajo entregarnos que decimos que entregamos nuestra vida, pero no queremos entregar ni nuestra disposición para hablarle al vecino, ¿no? Lo que decías es algo complicado. Además que hay otro factor que no debemos olvidar siempre. Tenemos al enemigo en contra de nosotros constantemente. Y entre más nos acercamos a Dios, Él más va a impedir. Sería maravilloso que la selección mexicana ganara el Mundial de Qatar. Pero, ¿qué creen? Vamos a tener contrincante, ¿sí o no? Y entonces todos esos equipos que van a jugar en contra de la selección van a impedir que nosotros lleguemos a ser campeones. Entonces olvídenlo. Pero en Cristo Jesús ya tenemos la batalla ganada. Exactamente, pero es que lo tenemos que tener, es como si te quieres levantar y yo me voy a levantar hoy a las 5 de la mañana y voy a empezar a orar y todo eso, y Satanás te está diciendo, no, ratito, 5 minutos, quédate, sí. O sea, ese tipo de cosas te dicen, ¿a dónde vas? ¿No? Yo quiero llegar dispuesto con mi diezmo y todo eso, no voy a llegar, híjole, es que no me va a alcanzar, ahora sí me fue muy mal y todo eso, entonces mejor le voy a decir a Fer que si la próxima. Tenemos el contrincante enfrente de nosotros también y no lo podemos dejar. Entonces, habla, no tal vez radicalmente, deja tu trabajo y dedícate a administrar
que sería algo súper sobresaliente, pero yo lo he visto de esta manera. Imagínense que, así como en otras ocasiones nos han anunciado que va a venir el Papa, ¿no? Y que va a venir en 2 años y que se le van a abrir avenidas. ¿Ustedes piensan qué pasaría si se supiera que hoy viene Jesús, ¿no? Que está caminando sobre el Paseo de la Reforma? ¿No nos levantaríamos en este momento y nos iríamos a buscarlo? ¿No? O sea, de todo el mundo, o sea, de todo el mundo. Pero eso va a suceder solamente, ¿saben cuándo? Cuando lo veamos. Y eso no debe suceder. Nosotros tenemos que ver a Jesús todos los días cuando te levantas y lo primero que abras los ojos digas, ahí está Jesús. ¿Cómo no lo voy a saludar? ¿No? ¿Cómo no me voy a conectar con él? ¿Cómo no le voy a contar todo lo que me está pasando en mi trabajo, con mi esposa, etcétera? Eso es lo que él quiere, ese acercamiento contigo. Ahora, si me lo permiten, sí, señor. Quiero decirles, Romanos 1:1, ¿cómo inicia? Pablo se presenta como esclavo y elegido por Dios para ser apóstol. Eso es algo que me interesa mucho y creo que con eso podemos como que ir cerrando. Adelante, por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Eso que está hablando hoy Luis se llama Romanos 1:1. Ay, ¿a poco vamos a estudiar Romanos así a ese nivel? Sí, se llama, cuando haces un estudio exegético, es cuando tú le sacas todo el jugo y te vas a todo lo que puedes en la palabra de Dios. Todo eso es un versículo, sí, ¿cuántos nos vamos a aventar aquí hasta el milenio, ¿no? Estudiando Romanos, pues sí, pero a lo mejor vamos a cambiar. Va a cambiar tu mente. Vean lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra, bien dijiste, que ocupa para siervo, ¿cuál es? Esclavo. Esclavo. O sea, a ver, cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, lo que estás haciendo, para que se entienda, porque muchos no entienden todavía qué haces cuando recibes a Jesucristo como tu Señor, y pregúntale a la mayoría de cristianos, ¿tú ya recibiste a Jesucristo como tu Señor? ¿Y qué te contestan? Sí. A ver, y ves su comportamiento y dices, no, no es cierto, no lo recibiste. Lo hablaste solamente, pero no lo recibiste. O sea, vamos a ponerlo en otras palabras. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor, estás entendiendo que a partir de hoy tú eres esclavo de Jesucristo. Un esclavo decide a dónde va. Un esclavo decide qué hace. Todas las decisiones, ¿a quién se las tiene que consultar? A su Señor. A su Señor. De hecho, cambiaste de señorío. Cambiaste de señorío, del reino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, a ver, continúa, por favor. Pablo dice que es siervo de Jesucristo. ¿Quién me designó para ser qué? Apóstol de Dios. Apóstol de Dios. O sea, yo estoy siendo un siervo completo, total de Él. Ahora, Él dice, ¿quién me designó? Jesucristo. Él no está diciendo, a mí me eligió el hombre. Así que si tú estás esperando que alguien vaya y llore por ti para que vayas a predicar a la gente, estás pero perdiendo el tiempo. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesucristo le dijo, tú me vas a servir. ¡Wow! Usted ya tuvo un encuentro con Jesucristo ¿cuántas veces? ¿Y qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Jesús? Ay, no, es que a mí no me ha tirado de un caballo porque yo ni siquiera sé andar en caballo. No, pero si tú ves en la palabra de Dios, si tú vas a una predicación, ¿cuántas veces has entrado a una predicación y después de que habla el predicador dices, siento que Dios habló conmigo, eso que dijo el predicador es para mí? Bueno, esa plática hizo que Pablo cambiara toda su vida. Y yo le voy a hacer una pregunta. La última vez que recibí una predicación en donde sentía que Dios estaba hablándole a usted, ¿cuánto impactó su vida? Es más, ¿todavía se acuerda del mensaje? Realmente tiene que cambiar tu vida. Tú ya eres esclavo de Dios. Entonces, ¿cuántos esclavos de Dios hay aquí? Y si eres esclavo de Dios y tú sirves a Dios, Él te designó. Dice Pablo, a mí no me designó nadie. A mí no vino Pedro y me dijo. No, a mí me designó Jesús. ¿Quién te designó a ti? Listo. En la carta de Romanos 1, en el capítulo 1, en el versículo 5, también les quiero compartir esto. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios nos ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Eso no es un pensamiento, ¿eh? Eso es
la palabra de Dios, Romanos 1:5. O sea, en el 1:1 te dice, yo soy esclavo. Fíjense, qué listo. Yo digo, si así le enseñáramos a los hijos, como que entenderían más, ¿no? A ver, hijo, yo soy esclavo de Dios. En serio, sí, yo soy esclavo de Dios. Yo solamente puedo servir a Dios. ¡Wow! Me mandó a predicar el evangelio. Por eso me ves siempre trabajando. Ah, qué bien. También te llamó a ti. Sí, lo que te está diciendo en el 5 dice, nos llamó a todos a hacer lo mismo. O sea que todos somos esclavos. Y todos somos llamados por Jesucristo. Aquí hay un par de palabras que me... Sí, adelante. Ale. Y esta esclavitud es una esclavitud voluntaria. O sea, el Señor nunca te obligó, ¿no? Por eso es tan importante Tú lo ser recibiste. conscientes de eso, sí. No, nadie puede decir, yo soy esclavo porque me forzaron. Yo soy esclavo de Jesucristo porque lo elegí. Sí. Fue por voluntad propia, Amén. ¿no? Pero Muy diferente pero también de otro tipo de esclavitud. Sí. No, ahorita sí y mañana no sé y otra vez sí y mañana no sé, ¿no? O sea, eres ya realmente, en el momento que tú ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón, eres de Él para siempre. Y así nos deberíamos de mantener. Les comentaba que hay dos palabras que me llamaron mucho la atención. Una es el privilegio. Nos da Dios a nosotros el privilegio y la autoridad para anunciar a todas partes. O sea, yo soy apóstol y yo ya tengo esa autoridad. No necesito ser sacerdote, no necesito ser pastor, no necesito ser ningún título eclesiástico. Yo tengo la autoridad ya por medio de la fe en Cristo Jesús para decirte, Dios te ama, créele, estudia, lee, etcétera. Claro, porque esa comisión nos las dio a todos. Sí. Y es que a veces la gente piensa que todo es de nombramientos. Y como vivimos en un mundo de nombramientos, si tú eres dése cuenta, estamos en un trabajo. Tú eres mi esposa, por ejemplo, es jefa ahorita, ¿no? Ya tiene gente a su cargo y me da mucho gusto, ¿no? Antes de que ella fuera jefa, tenía un puesto más abajo. Y tal vez antes de ese puesto tenía uno más abajo. Me ha tocado ver cómo Dios la ha ido llevando a más. Cuando tienes a tus compañeras de tan abajo, ¿te preocupabas por todas las responsabilidades que te preocupas ahorita? Veías que otro se preocupaba y decían, seguramente tú no, porque mi esposa es muy correcta, pero seguramente alguna de tus compañeras decía, ay, ese jefe, pero es su bronca y que se preocupe. Pero cuando ocupas el lugar de ese jefe dices, ¡ah! Ahora ya me tengo que preocupar porque ya tengo un nombramiento. Oye, ¿por qué no te preocupaste cuando tenías un puesto abajo? Porque no era mi responsabilidad. Pero ahora yo estoy arriba y ahora ya me preocupo. Y entonces es que se preocupe el de arriba. Pero cuando subes al siguiente puesto ya tienes otras preocupaciones. ¿Por qué desde que estás en el puesto de hasta abajo no te preocupas? Porque no es mi bronca, no es mi problema. Como diríamos aquí en México. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Vivimos en un lugar, en un mundo de muchos nombramientos en donde dices, no es mi bronca. Pero nosotros en el cristianismo, en el camino de Dios, no estás por nombramientos. Dios nos llamó a todos. Todos se tienen que preocupar por esto. Por llevar las nuevas buenas de salvación. Nada de que porque tú no eres discípulo, no eres apóstol, no eres pastor, no eres apóstol, no eres maestro y no eres... Y tantos ministerios que están en la palabra de Dios, no. Hay un llamado que es general. Y es predicar el evangelio. No necesitamos La traer gran comisión, ¿no? Amén. ni una placa de policía, ¿no? Ni una túnica, ni nada para que nosotros tomemos realmente con mucho celo esta responsabilidad. Y volvemos a retomar el carácter de Pablo. De verdad, él lo hizo con tanto convencimiento que a partir de ese momento, él quedó completamente comprometido hasta su muerte para lograr que el evangelio se lograra no solamente en el Imperio Romano, sino por todas las regiones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo hasta ahí llegué. Ok. Sí. Voy a terminar esta parte, porque esto no fue el versículo 1. Pablo fue siervo, se consideraba esclavo. Nada más, yo creo que si pudiéramos tener esta pura reflexión el día de hoy. Tú has aceptado a Jesús como tu Señor. Tu Señor. Él es el que manda, tú ya eres el esclavo. En realidad, ¿te has comportado como su esclavo? Que se oye muy fuerte, ¿verdad? Pero también somos hijos de Dios, gracias a Jesucristo. No se sienta tan que ya se va a tener un grillete en el pie. Más bien, perdón, dijiste, pero es que también, ¿no? De hecho, nosotros somos hijos de Dios. Primero somos hijos de Dios
Porque tú comentaste ahorita que él se consideraba esclavo, Pablo. Así es. ¿O Dios o Jesús le dijo que él era esclavo? No, No, él se consideraba. así es. ¿Pero Él por es qué? diferente a lo que Dios, cómo nos ve a nosotros, como hijos o como esclavos. Y vamos a encontrar más adelante que dice, es mejor ser hijo que ser Sí. siervo. Sí. Está padrísimo. Bueno, y es que siervo también somos servidores de Dios. Exacto, es que Sí. eso tenemos que entender. Sí, Cuando dice la palabra que tú recibes a Jesús como tu Señor, tú estás diciendo, a partir de hoy ya no gobierno yo mis emociones. Yo nunca he visto un esclavo, y soy el fuerte esclavo, pero yo creo que es una forma como una alegoría muy interesante para que entendamos a qué nivel es nuestra obediencia a Dios a partir de hoy. A nuestra sujeción a Dios, porque yo no conozco ningún esclavo que usted ve en las películas donde hay esclavos que le digan, esclavo, ve por mi caballo. Ay, no, es que es bien pesado, a mí me da flojera. No, ¿por qué no mandas al otro? A mí ni me gustan los caballos, señor. No, yo no voy. ¿Han visto un esclavo así? Y es que a veces tenemos que entender a qué nivel de sujeción, como bien dice mi esposa, porque cuántas veces Dios no nos dice, ve y predícale. Ay, no es que ni sabe leer, ni es una persona, y ni huele rico, ni está en la iglesia, ni... Como dices, ¿no? El nivel de es para que se pueda entender bien. Sí, es para que se pueda entender, es para que se analice, porque en muchas ocasiones queremos meter a Dios en nuestras reglas en vez de nosotros entender que estamos en sus reglas. Yo lo veo mucho, ¿no? Yo lo veo mucho, o sea, me da mucha risa porque de repente platico con personas que dicen, no, es que esa persona es muy necia, no, es que esa persona no quiere, no, es que, a ver, Dios no te está preguntando, si les digo, ve y predícale y discípulalo, y le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. O sea, no es si quieres, o sea, ¿me amas? ¿En verdad me amas? Demuéstrame tu amor siendo paciente con el hermano. Demuéstrame tu amor enseñando la palabra. Demuéstrame tu amor hablando con el vecino que te cae tan gordo. Demuéstrame tu amor, escucha esto, saludando al vecino, porque ya no te estoy hablando ni tratarlo bien ni tratarlo. ¿Cuántas veces pasa, si yo he visto gente que pasa y ve al vecino y buenos días? Es más, ni buenos días. Es más, los cristianos que somos luz, dice la Biblia, somos luz. Y la luz se pone en un lugar alto, dice la Biblia en Mateo. Y qué bonito se ve cuando lo leemos. ¡Ay, qué poético, mi Señor! ¿Por qué se pone una luz arriba? Para que alumbre. Hasta en la misma iglesia, ¿no? sí, Sí. Se saludan. Ni se saluda, ¿no? Y vas caminando en la calle y tú eres luz, ¿qué tienes que hacer? Alumbrar. ¿Y cómo alumbras? La gente está opaca, está apagada. Entonces tú, buenos días, ¿cómo está? Soy luz. Ah, no. Pero hay cristianos que los tienen que saludar y ni voltea el cristiano, ¿no? Buenos días. ¿Cuánta luz eres? O sea, tú ya eres siervo de Jesucristo. No haces lo que a ti se te antoje. No lo haces porque te parezca. No lo haces porque te guste. Es una ordenanza. Simplemente. Y es en el amor, es que es en el amor de Dios que tú lo quieres hacer. Ah, bueno, sí, es un nivel más alto. Tú eres parte ya de eso y en el amor de Dios te conduces de esa forma con la gente. Pero el primer nivel, cuando yo recuerdo cuando era pequeño, en el primer nivel mi mamá me decía, limpia la mesa. Ay, ese fue el primer nivel, limpia la mesa. Ay, todos los días yo, pero mamá, ¿por qué la mesa? ¿Por qué? Pasaron los años. Hoy, yo digo, la mesa tiene que estar limpia. Yo le digo a mis hijos, limpia la mesa, ¿qué me toca? Oh, o sea, ya es un segundo nivel. Es el nivel del amor. Primero Dios te dijo, saluda a tu vecino. Aparte es un viejo que nada más me está viendo, ¿no? Pero cuando tú cedes a tus deseos y dices, Jesucristo es mi Señor, y ves las ventajas de saludar y te das cuenta que Dios toca vidas, después dices, wow, y empiezas a saludar por amor, que es el grande mandamiento que Dios nos dio, amarás a tu prójimo, no quieres que se vaya al infierno, pues no hay nadie en esta colonia que le hable de Cristo más que tú, así que ve, salúdalo, es más, ahora te voy a llevar a un siguiente nivel, no nada más lo vas a saludar, le vas a dar a tu vecino un chocolate, ay, va a pensar que quiero con ella, señor, no, pues le vas a decir que no quieres con ella, quien quiere con ella soy yo, y se lo vas a decir. Ya estamos hablando de otros niveles, que la idea es que lleguemos. Un saludo incluso es esta puerta de entrada, ¿no? A la vida de las personas. Sí. Si yo a lo mejor a mi alrededor tengo a 10 y no saludo a ninguno, nunca voy a poder ingresar con la palabra a sus corazones, jamás. No se va a dar. Pero ¿saben por qué no hacemos eso? Porque realmente no somos siervos de Jesucristo, somos siervos de nuestras emociones. Pero cuando nosotros decidimos comportarnos como espirituales, nos vamos a guiar por lo espiritual. Y Jesucristo les decía, el carnal se guía por lo carnal.
Y el espiritual se guía por lo espiritual. Entonces aquí, ¿tú quieres saber quién es tu Señor? Es muy fácil. Pregúntate, no me des testimonio ni me digas nada. Pregúntate a ti mismo, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? Ese es tu Señor. Pablo servía a Jesucristo. Ahora este servicio es realmente es esto que hablamos de niveles, es un proceso, Sí, ¿no? sí es un Empezamos proceso. como pequeños y vamos en escala, ¿no? El Señor nos va llevando en una escala hasta que llegamos al nivel que Él esperaba, ¿no? Pero hay un detalle interesante. ¿Tú estás en el proceso o solo ves el proceso de lejos? Porque tú puedes ver el proceso y decir, es que estamos en un proceso y tú no estás en un proceso. Tú estás viendo cómo la gente está en un proceso, pero tú no has entrado al proceso. ¿Cómo sabes que estás en el proceso? Porque estás haciendo tú el intento de caminar conforme a la palabra, leyendo la palabra, venciendo tus emociones, venciendo tus deseos, venciéndote a ti mismo. Estás en el proceso. Fallas 10. Yo les digo siempre a mis hijos, esto no importa cuántas veces falles, cuántas veces te levantas y lo vuelves a intentar. Y entonces sí estás en el proceso. Si estás levantando y volviéndolo a intentar, estás en el proceso. Vamos a darle gracias al Señor por esto que nos ha hablado. Padre, te damos gracias por tu amor, porque tú nos enseñas. Dile, ayúdame a estar en el proceso. Yo quiero ser tu siervo. Sé mi Señor. Así como Pablo fue llamado por ti, tú me llamaste un día. Si yo te conozco es porque tú me llamaste. Te pido que me enseñes, que abras los ojos de mi entendimiento y me ayudes a hablarle a la gente de ti. Padre mío, en esta noche, en esta mañana, perdón, yo te quiero pedir, ya tarde, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que les pongas esta semana a alguien para que le hablen de ti. Y si hacen un gesto equivocado, ya hacen un ademán equivocado o tienen una actitud incorrecta, Espíritu de Dios, sé tú el que les hable. Sé tú el que los redarguya. Enséñanos a ser tus hijos, enséñanos a ser tus siervos, enséñanos a hacer lo que hablamos y a creer en lo que tú quieres que creamos para hacer lo que dice tu palabra, enseñándoles a hacer todo lo que yo les he enseñado. Porque he aquí tú estás con nosotros, mi Señor bendito, todos los días hasta el fin del mundo. Te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.